Con las buenas tardes para todos, hoy 6 de octubre del 2022, siendo las 4:14 de la tarde, damos inicio a nuestra capacitación de esta tarde con el conferencista Andrés J. Acero, contador público, especialista en revisoría fiscal de la Universidad Militar Nueva Granada, funcionario de la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP. Hoy tenemos el tema de cotización de independientes, Dirección de Parafiscales UGPP, octubre del 2022. Vamos a hablar de las precisiones frente al IBC de los independientes, en especial para profesionales liberales, profesiones liberales. Bienvenido, doctor Acero. Doctora María Janet, muchas gracias por la invitación. Sin duda para mí es un placer poder estar acá con ustedes. Sabe que creo que Gloria Patricia, ya, gracias. Pues para mí es un placer poder estar acá con todas las personas de la región y los que no son de la región, que muy seguramente también están conectados, y que efectivamente lo que buscamos es lograr aclarar muchas de las inquietudes que se generan en torno a esta cotización de los trabajadores independientes y que frente a las nuevas o a las disposiciones o lo que originó toda esa complejidad dada con el decaimiento del artículo 244 de la ley 1955 del 2019. Básicamente, efectivamente, pues ya muy seguramente todos ustedes conocen, se presentó esta situación de la aplicación de la inexequibilidad por parte de la sentencia que había sido proferida por la Corte Constitucional, y básicamente pues allí existía una muy grande preocupación, que era ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro de los independientes frente a su obligación o su responsabilidad de cotizar al sistema de la protección social? Y podríamos decir que nace inicialmente la preocupación para todos los grupos de independientes, tanto para los que tienen contratos de prestación de servicios personales, como los que tengan otros tipos de contratos de prestación de servicios o contratos diferentes a prestación de servicios, así como los que realizan sus actividades por su propia cuenta y riesgo. Y esa era la preocupación que nacía allí el 20 de junio del 2022, cuando llega ese momento en el cual pues efectivamente no se había expedido una ley que reglamentara toda esta responsabilidad, que era lo que tenía, o el plazo que tenían establecidos el gobierno nacional, pues digamos que el legislativo, de expedir una ley que efectivamente pudiese suplir esa inexequibilidad diferida del artículo 244. Entonces, pues allí efectivamente no solamente se deja de aplicar ese artículo 244, sino que también nace la imposibilidad de aplicar el esquema de presunción de costos que estaba reglado en las resoluciones 1400 de octubre del 2019 y la resolución 209 de febrero del 2020. Entonces, pues básicamente cuando ya tenemos toda esta situación, pues nos nace una nueva realidad, y era buscar qué iba a quedar. Y entonces allí volvíamos a recordar esa responsabilidad que tenía el independiente, esa responsabilidad que tiene el independiente de cotizar a Seguridad Social sobre algo que no estaba, que podríamos decir que ya estaba arreglado en normas que le precedían y que era ratificado por las mismas disposiciones del artículo 244, y era que su obligación nacía. Doctor Acero, se le cerró el micrófono. Por favor, abrir. Alguien lo cerró. Bueno, Lady, por favor, me habían silenciado. Entonces, básicamente, frente a esa responsabilidad de los independientes, pues efectivamente la responsabilidad
No sé qué está pasando, parece que algo pasa porque internamente de inmediato se cae y se cierra. Miremos a ver. Lady Juliet me ha silenciado ya 2 veces. No sé si me puedes ayudar, Lady Lady, Juliet, para no, Lady Juliet Cortés, porque aquí me sale que es quien Lady me ha silenciado. Juliet, bueno, voy a tenerlo en cuenta. Vale. Entonces, básicamente les decía yo que ahí empezaba esa preocupación y la preocupación radicaba en que efectivamente pues no teníamos o teníamos una inseguridad de cuándo nacía nuevamente esa obligación. Allí básicamente nos retraíamos al artículo, a la ley 100 de 1993, donde nos decía que la obligación nacía cuando el ingreso de los independientes fuese igual o superior a un salario mínimo. Ahora bien, la pregunta era ¿cuál ingreso? Y en tal sentido, pues luego de un estudio juicioso por parte incluso con los ministerios, se determinó que la obligación nacía cuando el ingreso neto fuese igual o superior a un salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto del ingreso neto? El ingreso neto es el producto de los ingresos que percibe ese independiente, menos los costos y los gastos que tuviese asociados a ese hecho generador del ingreso. Entonces, pues volvemos otra vez a recordar ese principio de esa responsabilidad y en razón a ello, pues lo que nos decía también es que recordáramos que las bases de cotización podían ser variables porque nos hablaba de que la cotización era proporcional al ingreso que se tenía, ¿cierto? El ingreso neto, y que si ese ingreso neto era producto de los ingresos brutos menos los costos y los gastos asociados, para quienes tuviesen esa asociación de esos ingresos, de ese ingreso, costos y gastos, pues que ese ingreso iba a ser variable, ¿cierto? Eso quería decir que las bases de cotización serían variables, pero que los porcentajes o las tarifas de cotización iban a seguir siendo fijas. Entonces, es lo primero que se decanta, es lo primero la responsabilidad que tiene el independiente de cara a esta nueva, a ese decaimiento. Ahora bien, entonces seguía la siguiente situación, es ¿qué va a pasar? Tenemos que aplicar o procede la reviviscencia de las disposiciones que estaban antes del artículo 244 de la ley 1955 y efectivamente se concluye que así es. Al tener un decaimiento de esas disposiciones normativas, pues lo que procede es buscar qué normas eran las que estaban vigentes antes de estas normas que habían sido declaradas inexequibles y en ese sentido pues había que revivir esas disposiciones. Recordemos que este artículo 244 no solamente operaba el decaimiento de este artículo 244, sino que anteriormente el artículo 135 de la ley 1753 de 2015 también le había sido declarado inexequible con una inexequibilidad diferida de 2 legislaturas. Entonces, pues en ese sentido, si fuésemos a revivir el artículo 135, pues ese también había sido ya declarado inexequible y ya había operado la inexequibilidad. Entonces, pues nada que hacer, ya no teníamos ningún piso jurídico, sino los que le precedían. Entonces, en ese sentido, frente a los independientes con contratos de prestación de servicios personales, pues reviven las disposiciones de la ley 1122 de 2007, en especial el artículo 18. Y este artículo 18 me decía que la cotización de esos independientes con contrato de prestación de servicios personales, que presumen que no tienen ni costos ni gastos asociados al hecho generador del ingreso, era sobre una base de cotización ingresos del contrato, del valor del contrato y dividirlo por la cantidad de periodos que durara el contrato. O en el caso en el que el contrato tuviese un monto total de contrato, pero no hubiese un pago, sino proporcional a los periodos que durara el contrato, sino que tuviese unas condiciones específicas de pago de ese contrato, pero su naturaleza fuera un contrato de prestación de servicios personales, pues sería el valor percibido con ocasión de lo que se haya generado por cada periodo. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver que tenemos un contrato, un dependiente que tiene un contrato por 10 meses de 100 millones de pesos, pues el valor mensualizado será el producto de tomar esos 100 millones de pesos, dividirlo entre los 10 meses y nos dará un valor
10 millones de pesos, el cual, en aplicación de la ley 1122 del 2007, pues le aplicaríamos el 40% y eso nos daría un ingreso neto que sería igual al ingreso base de cotización de 4 millones de pesos. Entonces, tendríamos, un ingreso base de cotización, que es el producto de tomar el ingreso neto, que es el ingreso mensualizado, y aplicarle el 40% de 4 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, nuestra cotización sería por las tarifas que correspondiera de acuerdo con la actividad que realizara ese independiente con contrato de prestación de servicios personales, y podríamos decir que ahí no hay cambio significativo. En otro escenario, si se tuviese un contrato de 10 millones de pesos a 8 meses, si yo tomo esos 10 millones de pesos y lo fracciono en 8 meses, hablaría de un contrato mensual, un ingreso neto o un ingreso mensualizado de 1.250.000 pesos. Como vemos, ese ingreso neto o ingreso mensualizado es igual o superior a un salario mínimo. ¿Qué pasa al tomar ese ingreso neto por el 40%? Que nos va a dar, nos daría una base para cotizar de 500.000 pesos. Esa base es inferior a un salario mínimo. Pero como la disposición general nos dice que la obligación de cotizar a Seguridad Social nace cuando el ingreso neto o el ingreso mensualizado, en este caso, es igual o superior a un salario mínimo, entonces tendría que ajustar esa base de cotización a un salario mínimo y efectivamente hacer el aporte por ese valor que está fijado para el año 2022, que es de 1 millón de pesos. Y sobre ese 1 millón de pesos hacer los aportes a todas las tarifas correspondientes. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer. Ahora bien, como les decía en el otro escenario, si yo tengo un ingreso que varía porque me pagan, por ejemplo, en los profesionales de medicina, me pagan un valor dependiendo del procedimiento que realice. Entonces, un cirujano plástico, si realizo, no sé, una reconstrucción facial de una parte del rostro, tiene un costo que es diferente si hago un procedimiento en un brazo o en una mano o en un pie o en una pierna. Entonces, cada parte tiene un costo específico, cada procedimiento tiene unos costos de honorarios específicos, y entonces el valor acumulado de esos honorarios mensuales pues será lo que determinará si tengo la obligación de cotizar y si además por cuál valor tendré que cotizar en esos casos. Eso es básicamente para los independientes con contrato de prestación de servicios personales. Ahora llegábamos a lo que y digamos que en gracia de discusión podríamos decir que no hay un cambio sustancial frente a lo que ya veníamos manejando. Es decir, que siempre los independientes, de una u otra forma, habíamos tenido claro que los independientes que tuviesen contratos de prestación de servicios personales, pues esos independientes, su cotización no cambió a lo largo del tiempo, no hubo un cambio significativo a lo largo del tiempo. No obstante, fue la misma, la suerte fue igual, no fue igual la suerte para los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales y cuentas por cuenta propia, independientes por cuenta propia y rentistas de capital. ¿Qué pasó con estos grupos de independientes? Pues básicamente en esos independientes, al momento de revivir las disposiciones que precedían a los artículos que les aplicó esa inexequibilidad, pues nos devolvíamos a las normas de la Ley 100 de 1993, donde nos decía que los independientes debían cotizar sobre el valor de su ingreso efectivamente percibido. Y ese ingreso efectivamente percibido, pues era el resultado de tener unos ingresos y restarle unas expensas o unos costos y gastos asociados a ese hecho generador del ingreso. Eso estaba así reglado y digamos que de esa manera era como se venía operando esa forma de cotizar a Seguridad Social. Allí había un gran problema, ¿por qué? Porque básicamente desaparecían dos condiciones que estaban establecidas principalmente dos condiciones que estaban establecidas. Una, la relacionada con la posibilidad de aplicar un esquema de presunción de costos,
y otra la posibilidad de aplicar el 40%, que era el resultado o lo que podíamos hacer con la aplicación del artículo 244, que me decía que al valor del ingreso neto le podía aplicar el 40% para la cotización. Entonces, en ese sentido, pues teníamos aquí una situación particular, una problemática, si así lo queremos llamar, y era la problemática de lo único que queda para estos independientes es que estos independientes, bien sea realicen los pagos con base en la contabilidad, en sus registros contables debidamente, quienes llevan contabilidad, o quienes no llevan contabilidad, pues no están obligados a llevar contabilidad, pues los soportes que acreditaran esos costos. Entonces, eso nos dejaba en un escenario bastante complejo, un escenario bastante complicado, porque si bien ya se venía en una transición, pues en algunos casos, en algunas actividades económicas, por ejemplo, en algunas actividades donde no se está obligado a llevar contabilidad, solamente el hecho de tener que soportar los costos y gastos ya era desventajoso, por ejemplo, en la agricultura, porque esos costos y gastos solo eran aplicables para el periodo que se fuese a hacer la cotización. Entonces, si yo había tenido un periodo de siembra, de preparación de la tierra, de siembra, y todo ese tiempo eran gastos, durante 2, 3 meses fueron gastos nomás, pues esos gastos me servían para esos 2 o 3 meses en los que se había generado cada uno de esos gastos. Pero si yo solamente obtenía los ingresos después de todo este proceso, al 6º mes obtenía todos mis ingresos, entonces en un solo mes iba a tener unas cotizaciones demasiado altas, ¿cierto? Sin la posibilidad de asociar unos costos y unos gastos. ¿Eso por qué? Porque pues no se llevaba contabilidad. Entonces, básicamente, para eso nace este esquema, para eso había nacido ese esquema de presunción de costos y para eso era el propósito, para alivianar un poco ese impacto que se pudiese llegar a tener para quienes no llevaban contabilidad en debida forma. Entonces, el gobierno nacional, en el mes de julio, cuando empiezan a trabajar frente a toda esta situación que se presentó, porque ya se había presentado un proyecto de ley de los independientes, pero el mismo no había surtido todo su trámite. Entonces, pues en ese sentido, en el mes de agosto del 2022, el gobierno nacional busca reglamentar algo que se le había ordenado que reglamentara, que era la presunción de ingresos. Y basado en esa disposición, en esa orden que se le había dado al gobierno nacional de reglamentar la presunción de ingresos, aparece el decreto 1601. ¿Y qué busca ese decreto 1601? Pues atender esa orden que se le había dado por parte del Consejo de Estado al gobierno nacional y reglamentar esa presunción de costos, atendiendo esa reglamentación con un procedimiento para calcular ese ingreso neto, que era el que al final del día se iba a reglamentar. Entonces, ese ingreso neto, esa presunción de ingreso neto, se define como la forma en la cual el independiente toma sus ingresos determinados y a esos ingresos que determina ese independiente le puede aplicar costos. Y esos costos pueden ser costos presuntos. Y esos costos presuntos son costos que se transfieren de esas resoluciones 1400 y 209 al decreto 1601, donde se establece que luego de que el independiente haya determinado su ingreso bruto, puede a ese ingreso bruto aplicarle unos costos presuntos y ese resultado será su ingreso neto. Y sobre ese ingreso neto deberá hacer sus cotizaciones a seguridad social. En ese sentido, cuando tenemos todo esto, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que básicamente los independientes deben cotizar, bien sea por el resultado de su ingreso efectivamente percibido con los costos demostrados, sus ingresos percibidos menos los costos demostrados, bien sea contablemente o con soportes, o la posibilidad de aplicar a ese ingreso bruto un esquema de presunción de costos y de esa manera determinar un ingreso neto presunto.
y con ese ingreso neto presunto, pues hacer sus aportes. Como les decía, pues lo que se hizo con el decreto 1601 fue transferir esas resoluciones 1400 y 209 y básicamente se establece que la presunción de costos para el transporte de carga por carretera pues seguirá siendo un costo que dependerá del ingreso que perciba ese independiente. Y si ese independiente para percibir ese ingreso no tiene conductores a cargo o no los tiene debidamente formalizados, entonces solamente se podrá aplicar estas tarifas de costo. Ahora bien, si el independiente que percibe unos ingresos mensuales para el año 2022, medido en una cantidad de salarios mínimos, tiene asociados a esos ingresos, se presume que debe tener asociados un mínimo de conductores para generar esos ingresos. Si ese mínimo de conductores está afiliado al sistema de la protección social de forma adecuada, es decir, que este propietario de esos medios de transporte, de esos vehículos, pague la seguridad social por esos conductores como empleador, en calidad de empleador, entonces, en esos casos, este independiente podrá descontarse si tiene hasta 40 salarios mínimos de ingreso y por lo menos un conductor debidamente afiliado, el 83.6%, si tiene 6 o más conductores debidamente afiliados a Seguridad Social y tiene ingresos hasta 202 millones de pesos, pues se podrá descontar el 82,2%. Eso es básicamente lo que se establece con este criterio, esa dosificación para el transporte de carga por carretera. De esa manera se busca garantizar que esos independencia o también promover e incentivar la formalización de esos conductores que muchas veces se acude a figuras no muy adecuadas como los contratos de prestación de servicios y los cuales pues van en detrimento de la calidad del trabajo de estas personas. Por otra parte, pues en ese sentido, pues lo que se dice es cuando estos conductores, cuando estos propietarios vayan a depurar su base de cotización de acuerdo con los ingresos que perciben, le aplican el esquema de presunción de costos, pues ese costo que le restan a ese ingreso bruto mensual será su ingreso neto y ese ingreso neto va a ser exactamente igual al ingreso base de cotización. ¿Qué pasa en este escenario? Que el 40% de los que trataba el artículo 244 o el artículo 135 de la ley 1753 o de la ley 1955, básicamente desaparece esa posibilidad porque eso no queda reglamentado dentro del decreto 1601. Recuerden que el decreto 1601 solamente reglamenta la presunción del ingreso, no reglamenta absolutamente nada más. Entonces, en ese sentido, pues ese ingreso neto se vuelve igual al ingreso base de cotización que teníamos antes. Que a estos 3.240.000, por ejemplo, este resultado, yo le podía aplicar el 40% como mínimo y ese valor que me diera allí, que era 1.200.000, algo de 1.280.000 pesos más o menos, esos 1.280.000 entonces sería la base de cotización. Entonces, pues aquí desapareció esa posibilidad y entonces nuestra base de cotización será de 3.240.000. Asimismo, si se tiene un conductor a cargo, pues vamos a ver que el impacto va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el impacto al incrementar el porcentaje de esquema de presunción de costos, pues los costos van a aumentar y en ese sentido el ingreso neto va a disminuir. Incluso miremos acá que es un independiente que tiene un ingreso mucho más alto, pero al tener un esquema de presunción de costos un porcentaje más alto por tener debidamente afiliados a sus conductores, pues eso hace que sus costos a su vez se vean impactados de esa manera y su ingreso neto, ingreso base de cotización, termina siendo inferior incluso que el que recibió menos ingreso, pero que posiblemente no tenía debidamente afiliados conductores o no tenía conductores acá. En cuanto a las demás actividades
que están clasificadas que habían quedado clasificadas en la resolución 209, pues vemos que están todas las actividades propias de las diferentes actividades económicas que están reglamentadas por el DANE. Y entonces allí, pues podemos ver actividades como actividades profesionales, científicas y técnicas, que es una actividad donde efectivamente se podría ver enmarcada la actividad que desarrollamos muchas personas, que es esas actividades por mera liberalidad, ¿cierto? Y entonces, si yo, por ejemplo, soy contador público y adicional, pero tengo una oficina donde atiendo a mis clientes, donde adelanto esas asesorías contables y tengo un staff de trabajadores y cumplo con una serie de funciones que me corresponden, pues podría estar enmarcado en esta actividad económica, y ese grupo de actividad económica me permitiría tener un descuento, una presunción de costos del 61,9%, ¿cierto? Y de esa manera, pues yo podría aplicar ese esquema de presunción de costos. Ahora bien, puede ser que yo tenga una multiplicidad de actividades, que eso también lo vemos, que muchos profesionales no solamente realizan actividades profesionales, están dentro de este grupo, sino que también dedican algunas actividades a la agricultura, a la ganadería. También puede que tengan algo de transporte y almacenamiento, por ejemplo, tienen un colectivo para transportar estudiantes, y adicionalmente tienen un bien inmueble rentado. Entonces tienen una multiplicidad de actividades económicas, ¿cierto? Lo cual me obliga a determinar por cada uno de esos ingresos que percibo esa base de cotización. Y en ese sentido, pues tendré que adelantar todos los procesos de depuración que correspondan por cada una de esas actividades que yo tenga. Si tengo transporte de pasajeros, entonces miro cuál fue mi ingreso por transporte de pasajeros, aplico el porcentaje de esquema de presunción de costos si lo quiero aplicar, y si no lo quiero aplicar, pues tendré los costos soportados, y ese valor de esos costos lo restaré al ingreso mensual para que me dé el ingreso base de cotización, que es el mismo ingreso neto que sería el mismo ingreso base de cotización, y allí podríamos aplicar esta depuración. Por otra parte, si me dedico a la agricultura, ganadería, entonces efectivamente, como es una actividad económica por la cual no estoy obligado a llevar contabilidad en debida forma, pues podría efectivamente aplicar este esquema de presunción de costos para estimar esos costos. Es altamente probable que sus costos reales no sean proporcionales a estos costos que están acá reflejados. Pero digamos que esto se hizo en su momento en el año 2020, se hizo bajo una dinámica de análisis tributaria, análisis en algunas fuentes de información, que permitió determinar que ese era el porcentaje que se debía hacer. Esto puede ser sujeto de una revisión, no obstante, a diferencia de lo que disponía el artículo 244, el decreto 1601 no nos encomienda esa responsabilidad de adelantar ese proceso de revisión metodológico, y eso pues haría que en este momento no lo podamos hacer. Pero pues la entidad a cargo de la expedición de este decreto, pues sí, sin duda podría establecer los mecanismos para determinar esa presunción de costos. Y en ese sentido, pues ese sería el valor base de cotización, ese ingreso neto, que es el mismo ingreso base de cotización, y aplicaría las tarifas que me correspondieran de acuerdo a lo que yo decidiera cotizar, o lo que estuviese obligado a cotizar. En el caso de salud y pensión, que en principio estamos obligados a cotizar todos los que estamos independientes, y riesgos laborales, que para algunas actividades, como lo es la agricultura, ganadería o pesca, el independiente que realiza esa actividad, pues es voluntario, se termina siendo un afiliado voluntario a riesgos laborales. Si además fuese rentista de capital, entonces tendría que depurar ese ingreso que percibo por mis rentas de capital, aplicar el esquema de presunción de costos, y esos costos presuntos allí les resto el ingreso base de cotización o mi ingreso neto,
y sobre eso aportaré a los dos subsistemas que inicialmente me obliga la ley y para lo cual pues tendré que cumplir con esa responsabilidad. En ese escenario. Entonces, básicamente es importante que tengamos acá presente que estos mecanismos que fueron diseñados para hacer estos aportes, para hacer esta cotización a seguridad social, efectivamente, pues lo que buscan es garantizar que haya una tranquilidad relativa en el sentido de no retrotraer todas las disposiciones a lo que había antes de este artículo 244, sino dar esa posibilidad de que se sigan aplicando algunos costos presuntos. Ahora bien, una de las preguntas que se podrían dar es, bueno, pero si yo quiero un mes aplicar costos presuntos y otro mes aplicar costos reales, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer. La norma no dice que no, la norma no lo establece, el mismo decreto tampoco lo establece, dice que podrá aplicar el esquema de presunción de costos en los periodos de cotización que considere, y en ese sentido, pues, no hay lugar, pues, a nada más, sino a poder aplicar esa dinámica. En general o en resumen, lo que uno podría decir que como quedó establecida hoy en día la cotización para los independientes, pues lo primero y bien importante que sí hay que decir y mencionar es que la cotización de los independientes sigue siendo mes vencido. No ha sido, digamos que no ha sido modificada esa condición de los independientes, que tengan que volver a cotizar mes anticipado, sino que se establece que todavía pueden seguir haciendo sus cotizaciones mes vencido. Y allí, pues, ¿qué va a operar? Pues lo que ya vimos en los independientes con contratos de prestación de servicios, la ley 1122 del 2007, con una base máxima de cotización del 40% del valor mensualizado del contrato. Y en caso de los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios, los independientes por cuenta propia, que estarían aquí las profesiones liberales y los rentistas de capital, tenemos la aplicación del decreto 1601 de 2022, del 5 de agosto del 2022, el cual nos dice que tenemos que seguir estos pasos. Determinar un ingreso bruto percibido antes de IVA, no nos obliga a que coticemos con el IVA, sino antes de IVA para quienes están obligados a liquidar este impuesto, que una vez hayamos determinado ese ingreso bruto, podemos determinar el ingreso neto, y para determinar ese ingreso neto tomaremos el ingreso bruto menos los costos, bien sea por aplicación del artículo 107 del Estatuto Tributario o aplicación del esquema de presunción de costos en estas dos, digamos que en esas tarifas que están allí definidas de porcentaje, y allí al calcular el aporte sobre ese ingreso neto que fue el resultado. Y ese aporte pues se haría aplicando los porcentajes de cada subsistema que tenga la obligación o la responsabilidad de cotizar. Entonces recordemos, tengamos muy claro, muy presente esto. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica sobre la cual se nos va a evaluar a partir del 20 de junio, o más bien de las cotizaciones, podríamos decirlo, porque al 20 de junio ya prácticamente las cotizaciones del mes de junio se habían cerrado, la realidad económica se había cerrado, entonces las cotizaciones del mes de julio de 2022, y básicamente bajo este decreto, bajo esa premisa, es como se van a evaluar las cotizaciones. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos la incertidumbre o no sabemos qué irá a pasar. Ya muy seguramente muchos de ustedes han visto el proyecto de decreto, el proyecto de ley de reforma tributaria, y si miran allí hay un artículo en el cual se reviven todas esas disposiciones establecidas por el artículo 244 de la ley 1955, y en ese sentido pues operará y aplicará nuevamente, incluso allí está arreglado, está plasmado, no está todavía arreglado, está plasmado, la posibilidad de que los independientes
vuelvan a cotizar, independientes con contratos diferentes a prestación de servicios, independientes por cuenta propia y rentistas de capital, vuelvan a cotizar luego de determinar su ingreso neto por el 40%. Eso es, doctora María Janet, básicamente lo que les quería yo contar el día de hoy, darles esa claridad, esa tranquilidad de esa metodología de cotización, que lo que busca, lo que propende es efectivamente lograr esa formalidad. Entonces, no sé si vamos a las... Sí, a las preguntas, a las consultas, tenemos manitos levantadas, tenemos preguntas en el chat, vamos a ir una a una o miramos a ver cómo... Su merced lo modera. Claro que sí, yo aquí les voy a ir dando la palabra a los que ya han estado por aquí levantando manito. De todas maneras, muchas gracias, mi doctora Acero, usted siempre tan generoso con nosotros en esta clase de temas, que sí ha habido bastante incertidumbre con todo este tema. Y ahora pues a esperar a ver qué va a pasar con la reforma tributaria, que ya después de la reforma volvemos a tener otra charla sobre el tema, a ver cómo nos queda, ¿vale? Claro que sí. Bueno, él sí fue la primera persona que levantó manito. Vamos a darle la palabra a Elsie González y se prepara Andrés Mauricio. Elsie a la 1, Elsie a las 2. Bueno, vámonos con Andrés Mauricio, por favor. Andrés Mauricio, abre el micrófono, por favor. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido. Tengo una preguntita. Yo laboro en una empresa de apuestas y me gustaría saber cómo deben de pagar la seguridad social las comercializadoras independientes de apuestas, es decir, las personas que de pronto ustedes conocen como chancera o a donde ustedes van y hacen un chance. Bueno, muy interesante esa pregunta, Andrés Mauricio, porque digamos que allí tendríamos que ver varios escenarios. Entonces, uno en principio podría pensar que esas personas podrían ser, hablemos, por ejemplo, del caso de una persona, un chancero, que tenga que efectivamente alquilar un lugar, un espacio para poder desarrollar. No, te digo cómo funciona. Digamos, ellos no Okay. alquilan ni un lugar, ni un espacio, ni nada, sino que ellos, por ser comercializadores independientes, pues digamos que ellos cada mes ellos reciben como especie de una comisión, digamos, por todos los productos que venden. Entonces, pues esa comisión es la que se convierte en como si fuera su ingreso con el que yo mido si debe o no debe pagar seguridad social o si debe estar en el BEPS. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo debo de tomar esa comisión que ellas se ganan a fin de mes para el pago de la seguridad social? Pues debe ser el valor, vuelvo y juega, digamos que el escenario, pues precisamente habría que evaluarlo en el sentido, si no hay unos costos ni unos gastos, ¿cierto? No hay un valor asociado de costos ni gastos. ¿Señor? No, no he dicho nada. Básicamente, si no hay unos costos ni unos gastos asociados, pues efectivamente esta persona, su ingreso neto será el valor que perciba de esa comisión mensualmente. Y si esa comisión pues es igual o superior a un salario mínimo, pues su responsabilidad será de cotizar por el valor equivalente a mínimo el salario mínimo, ¿cierto? Y si ese ingreso no es igual o superior a un salario mínimo, pues tendrá que estar en el piso de protección social. Y allí, pues efectivamente, quien tendrá la obligación de hacer ese pago será el contratante o el empleador, pues digamos que el piso de protección social contempla esas dos figuras, bien sea que usted sea contratante o empleador, pues será la persona. Y si es mayor a un salario mínimo, pues será el independiente quien tenga que hacer ese pago a seguridad social. Ahora bien, allí, precisamente como usted lo dice, no hay costos ni gastos que estén asociados, pero ese tipo de relación, esa actividad no está tampoco reglada por un contrato de prestación de servicios. Entonces, yo podría decir que
no lo puede asimilar a un contrato de prestación de servicios para que aplique la depuración con el 40%, sino que es un ingreso que percibe por una actividad que realiza que no tiene ni costos ni gastos asociados, y en ese sentido, pues ese será su ingreso neto, su ingreso bruto será igual al ingreso neto que percibe. O sea que cuando no se pueda determinar costos, ya sea costos normales o costos presuntos, se debe de pagar o se debe hacer el aporte de la seguridad social sobre el total de los ingresos que devenga la persona. Correcto. Es una pregunta, y digamos, dado el caso, la persona se ganó 1.200.000, digámoslo así, pero ella me dice, mire, yo tengo los costos de transporte, porque para poder llegar al puesto de trabajo, yo me tengo que desplazar y al mes eso se me va en taxi, se me va y me hace pues como su presunción de costos. Cuando yo le resto esos costos, me da menos del millón, digamos, me dio 900.000 pesos, pero debo de pagar la seguridad social de igual forma porque su ingreso superó el millón de pesos, ¿sí o no? Bueno, digamos que, a ver, ahí habría que evaluar, hay una delgada línea. ¿Por qué? Porque es que la norma nunca ha contemplado que el valor que yo incurro en el desplazamiento del lugar de residencia al lugar en el que voy a iniciar mis actividades, ¿cierto? Para desarrollar mi labor, eso se considere como un gasto asociado al hecho generador del ingreso. Eso mismo pasa con los asalariados. Los asalariados no podremos nunca tomar como un valor deducible descontable ni nada, pues el valor, o sea, el valor que gastamos para ir hasta nuestro lugar donde empezamos a desarrollar nuestra labor. Distinto es que yo tenga que desplazarme hacia otra ciudad o hacia otro municipio, y para ello tenga que incurrir en un sobrecosto adicional porque el contrato así lo regla o así lo demanda, ¿cierto? Pero mire que hay una gran diferencia entre un contrato y en una actividad por mera liberalidad. Yo decidí hacer mi actividad en Jumbo o en Palmira, porque pues a mí me gusta más esa zona de Palmira, pero para hacer mi actividad, pero yo vivo en Cali, y pues no tiene ningún sentido que yo coloque ese costo de ese traslado a empezar al lugar donde voy a empezar a desarrollar mi labor, lo coloque como un costo, ¿sí? Digamos que eso ya han habido algunos conceptos, interiormente dentro de la jurisprudencia se ha dado esas discusiones, y eso pues no está contemplado dentro del artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, por eso le decía la referencia que el gasto deducible sí podría ser un gasto, por ejemplo, que tuve que pagar un espacio para poder vender, o que tuve que pagar, no sé, yo hago la venta de chance por teléfono, y entonces pues yo lo hago, yo incurro en un gasto, o que yo hago un tema de TAT, ¿cierto? Entonces de Sí. tienda, entonces de tienda en tienda, y entonces tengo una moto, y entonces el combustible de eso, ahí es diferente. Pero en Pero este caso, que ellas tienen un contrato por comercialización, aplicaría los costos, aplicaría el 40%, porque sí tienen un contrato, pero pues el es un contrato contrato de prestación de servicios. se llama comercializadora independiente de apuestas. Es como si fuera un contrato de prestación de servicio. Habría que ver ya legalmente que si se podría hacer el símil, y ya ahí ya tocaría. No me atrevería yo a decirle en este momento sí, ni me atrevo a decirle no tajantemente, pero sí habría que evaluar el contrato y las condiciones de contrato para poder uno establecer si se podría asimilar ese contrato a un contrato de prestación. Listo, dale. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, doctora Cero, voy a leerle una preguntita aquí del chat. Sebastián pregunta, no leo la de Patricia porque ya fue, esa pregunta ya fue consultada y respondida, aquí acaba de pasar en este momento. Entonces voy con Sebastián. ¿Hay algún problema que se utiliza los costos presuntos de la UGPP, que estos sean superiores a la declaración de renta
ya que los costos en la renta, algunos se desconocen fiscalmente? Sí, digamos que efectivamente es muy interesante esa pregunta en doble sentido. ¿Por qué? Porque ni yo puedo llevarle los esquemas de presunción de costos para la renta, porque allá yo tengo que, para poder declarar renta, tengo que tener mis costos debidamente soportados, ¿cierto? Y que cumplan con las condiciones pues establecidas por la ley. Como para seguridad social yo no puedo aplicar los costos de renta, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el esquema de presunción de costos dice que es lo mismo, lo que les decía ahorita con un agricultor, puede ser que el agricultor tenga todos sus costos soportados, pero el agricultor no lleva contabilidad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que los costos, tuvo unos costos en enero, febrero, marzo y abril, pero su ingreso lo tuvo en junio. Entonces, pues en junio tendrá que cotizar por ese ingreso y no puede llevarse todos esos costos porque como no lleva contabilidad, pues los soportes solamente sirven para el periodo en el que se generó ese gasto. Entonces, como no tuvo gastos en junio, pues no podrá aplicar. Entonces, aplica el esquema de presunción de costos. Y puede ser que ese agricultor, sus costos, porque él pensaba producir pensaba producir algo, 10 hectáreas de algo y el precio de eso, de los insumos y de la mano de obra y todo, le costó 11 millones de pesos, ¿cierto? Y él fue a vender esas 10 hectáreas, pero por esas 10 hectáreas le dieron 10 millones 500. Pues uno diría, oiga, ahí tuvo pérdida. Pero como esos costos no los puede arrastrar por esta misma condición, entonces, pues, ¿qué le quedará? Pues aplicar el esquema de presunción de costos, que como lo veíamos allí es del 73.5%, 73,9%, y entonces este 73,9% pues no se va a compadecer con el casi 90%, 95% que tuvo de costos. Entonces, digamos que esas distorsiones se nos van a dar allí, pero pues es el mecanismo que está creado. Entonces, para redondear, ni presunción de costos para renta, ni renta para presunción, ni renta para seguridad social. Listo. Vamos con Beatriz Quijano. Beatriz, y se prepare a María Aide Hernández. Beatriz, abre el micrófono, por favor. Gracias, Janet. Doctor Acero, dos preguntitas. La una es con respecto a los dividendos. Quien tiene ingresos por dividendos, ¿cuál sería su porcentaje de presunción de costos? ¿Sería otras actividades de servicios? Mire, aquí hay algo muy interesante y es que aquí lo establece en ese mismo decreto 1601 y dice que los rentistas de capital no incluye ingresos por dividendos y participaciones. Una persona que recibe dividendos y participaciones se considera un rentista de capital, ¿cierto? Pero no aplica esquema de presunción de costos para dividendos y participaciones. ¿Por qué? Porque en el estudio que se hizo no se identifican unos costos significativos para estas actividades, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que yo tenga yo tenga unos dividendos no sé, percibo unos dividendos de Ecopetrol, pero yo mismo soy el que hice la compra ya de las acciones y todo aquello en su momento y recibo y me consigna Ecopetrol cuando decreta sus dividendos, me consigna en el momento que corresponda, que se haya determinado el pago de esos dividendos, me consigna, pero no me cobra ninguna comisión, no me cobra absolutamente nada. Pero puede ser que yo los haya hecho a través de un operador de valores y pues allí efectivamente me va a cobrar una comisión. Entonces, por eso básicamente lo que se dijo es, si se hace por un mercado financiero, un mercado de valores, pues habrá una comisión y esa comisión pues me servirá como un costo deducible en el momento en el que se haya generado el ingreso. Pero del resto, pues no hay costos asociados a ese hecho generador del ingreso adicional. Bueno, muchas gracias. La otra pregunta, cuando usted hablaba de la actividad del transporte de carga, ¿qué pasaría con el otro transporte? Le pongo un hecho real. Yo tengo un camión, se lo tengo alquilado a una empresa con el conductor y este camión solamente va, hace la carga, la entrega
y viene a otro sitio, recoge la carga y va y la entrega. Entonces, ahí, ¿cómo trato la presunción de costos? Pues allí habría que evaluar muy bien, o sea, si eso es transporte de carga, ¿cierto? Sí, Si pero se no es pero yo, como uno entiende carretera fuera de la ciudad, pero esto es dentro de la ciudad. Entonces, Ok. ahí es cómo sería ¿Y hay fletes? No, porque Sí. a mí el contratante me paga por el servicio que le presto de recoger la carga y entregarla donde el cliente de él, y allá recojo más carga y voy y la llevo donde otro cliente. Ok. Entonces, pues básicamente allí se podría considerar ese transporte en este grupo. Habría que ver si la actividad económica está incorporada dentro de este grupo, que es transporte y almacenamiento, sin incluir transporte de carga, la actividad económica de transporte de carga por carretera, y allí aplicaría el porcentaje del 66,5% bajo la presunción de costos. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Continuamos con María Aide. Muy buenas tardes, María Janet, doctora Acero, para todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me alegra. Doctora Acero, dos preguntitas. Una de las siguientes que tenía era sobre los dividendos, ya la aclaró con la persona que preguntó anterior a mí. Entonces ya esa parte la tengo claro, que los dividendos no tienen presunción de costo asociados pues para ellos. Con relación a los rentistas de capital por alquiler de apartamentos. Entonces, si la persona tiene varios apartamentos, cuando le hagan reparaciones a su apartamento, los descontaría del ingreso para poder determinar la base para calcular el base para el aporte de seguridad social. Sí, claro, o sea, porque mi actividad es rentista de capital, tengo unos inmuebles, esos inmuebles efectivamente pues sufren unos deterioros, cuando yo tengo que intervenir los inmuebles, pues tengo una erogación de costos, de gastos, una erogación de valores que tengo que incurrir, y en ese sentido pues eso hace que yo tenga allí un costo, un gasto asociado a ese hecho generador del ingreso, y en ese sentido, pues me lo podría hacer deducible, ¿sí? Me lo podría hacer deducible. Por ejemplo, si yo decidiera si yo decidiera no aplicar el esquema de presunción de costos de esta actividad económica, que es el 27,5%, sino que decidiera tener los soportes, pues los soportes deberían ser del mes en el que me estoy descontando, porque aquí tampoco estoy obligado a llevar contabilidad, y si no la llevo, si llevo contabilidad, pues lo podré hacer, pero digamos que podré llevar esos costos al momento del ingreso, pero si no, entonces los costos serán aplicables y la factura tendrá que decir, primero, que debe haber evidencia que es una factura que corresponde a un arreglo, una reparación de un inmueble específico, y segundo, pues que pues ese documento cumpla con todos los atributos para ser considerado como un gasto deducible. Doctora Acero, y cuando también pague el impuesto predial, o la pregunta es, si yo hice reparaciones a un apartamento y la suma es significativa, ¿yo lo puedo ir como amortizando en varios meses, o se lo tengo que cargar solo al mes en el que aparece la fecha de la factura? Si llevo contabilidad, lo podría hacer amortizando o digamos que deteriorando ese valor en el tiempo. Si yo no llevo contabilidad, pues me toca en el periodo nomás de la factura. Y entonces en un momento podría resultar que no tendría valor a pagar porque los gastos fueron superiores al ingreso. ¿Podría darse el caso? Correcto. Muchas gracias. Con gusto. Doctor Acero, dice David que si la aplicación es a partir del pago del año 2023. No, la aplicación del decreto 1601, pues nosotros hemos previsto que de ser exigible por parte de nosotros esas vigencias sujetas de fiscalización,
estaríamos hablando que la exigibilidad se daría a partir de julio del 2022, ¿cierto? Que es donde opera el decreto. El decreto 1601 se expide en agosto, pero pues sus efectos por favorabilidad los hacemos aplicables desde julio, desde el periodo de julio del 2022. Lady Díaz pregunta, ¿qué distingue a los independientes con contrato de prestación de servicios de los independientes por cuenta propia? Pues básicamente lo que los divide o los individualiza, ¿cierto? Los individualiza es que efectivamente el contrato de prestación de servicios es cuando yo suscribo con un tercero un contrato que me obliga a mí como independiente a cumplir con unas obligaciones formales que están detalladas en ese mismo contrato. A diferencia del cuenta propia, que pues muy seguramente realiza una actividad por su propia cuenta y riesgo y no tiene... perdón, Beatriz, ¿querías decir algo? Entonces, pues no hay esa obligación contractual, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, supongamos un odontólogo, yo soy odontólogo y tengo un consultorio y entonces yo asumo pues todos los costos, los gastos asociados a mi actividad económica y realizo una actividad por mi propia cuenta y riesgo, ¿cierto? Lleguen o no lleguen pacientes, tengo que pagar el arriendo, lleguen o no lleguen pacientes, tengo que pagar la auxiliar, tengo que asumir el riesgo de una labor que realizo. Pero si soy odontólogo y tengo una orden de prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios con una clínica, con una IPS, esa IPS, pues claro, pues yo voy, digo, no, yo voy a prestar mi servicio todos los días en la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y entonces, pues hace de 6 de la mañana a 2 de la tarde los pacientes que lleguen y que le asignen, igual va a recibir su contrato, pues de acuerdo con lo que esté definido en el clausulado. Vemos que esos son un poco algunos ejemplos que nos hacen diferencia para que al respecto. Listo. Vamos, Marta Lucía y se alista Jorge Alexander. Marta, abre micrófono. Marta. Buenas tardes. Bueno, vamos con Jorge Alexander, por favor. Aló. Bueno, Marta, por fin. Aló. Bueno, Marta, ya te escuchamos, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, Marta. Gracias, muchas gracias pues por este espacio tan enriquecedor. Mil gracias. Bueno, mi pregunta es, si un comerciante, pues un comerciante independiente, una persona natural que compra y vende cositas, y tenemos aquí en la resolución 209, pues que para comercio al por mayor y por menor tiene pues una presunción de costos del 75.9. Y de pronto esa utilidad, entre comillas, que le queda a esta persona es muy pequeñita. Por decir algo, tiene ventas pues al mes de 1.200.000, por ejemplo, con la presunción de 75.9, le da pues muy por debajo de un salario mínimo, ¿está obligada a pagar seguridad social? No, recordemos que lo único que me obliga es que mi ingreso neto sea igual o superior a un salario mínimo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Jorge Alexander. Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Mi pregunta es la siguiente. Si hay un trabajador que tiene contrato laboral, 2 millones de pesos, y también tiene como independiente, tiene, por ejemplo, unos ingresos, por ejemplo, menor del mínimo, por ejemplo, 800.000, ahí está obligado a hacer seguridad social, sumando los dos ingresos. Lógico que el uno es de contrato laboral y el otro es independiente, o por ser menor del mínimo no hace contrato, no hace aportes. Y mi segunda pregunta es, ¿qué les obliga a las personas, hasta qué edad, por ejemplo, una persona de 60 años que empieza a generar ingresos por algún negocio,
¿a ellos se les obliga a pagar seguridad social o solo salud o por pensión o por su edad? Muchas gracias. Bueno, muy bien, Jorge Alexander. Entonces, la primera pregunta es si una persona, realiza, se me fue, qué pena, ¿puedes volver a repetir ahí la parte final de la pregunta que se me olvidó la comparación ahí que me hacía? La primera pregunta es la persona que gana salarios con honorarios. Ok. Y la segunda entonces, es... yo soy una persona que soy asalariada y adicionalmente recibo ingresos como independiente. Si mis ingresos como independiente, o sea, la responsabilidad como asalariado, pues sabemos que la responsabilidad le surge al empleador y es el que se debe, el responsable de hacer los aportes a seguridad social. Como independiente, pues quien debe ser, o quien es el responsable de cotizar como independiente es el independiente, ¿cierto? La persona natural, el individuo. Y en ese sentido, pues la norma es muy clara y dice que yo no puedo conmutar mis ingresos, y si yo tengo un ingreso de 1.000.000 de pesos como asalariado y tengo un ingreso por 500.000 pesos como independiente, entonces pues como la acumulación y la totalidad de mis ingresos es superior a un salario mínimo, pues yo tengo que prácticamente quitarle un pedazo de mi ingreso como asalariado para llevarlo a las cotizaciones como independiente. Entonces, básicamente lo que ha definido la ley es que la obligación nace cuando el ingreso, bien sea cuando el ingreso como independiente, a pesar de que tenga ya un ingreso como asalariado, cuando el ingreso como independiente, la acumulación de todos mis ingresos como independiente, sean iguales o superiores a un salario mínimo. Si eso no se da, pues no hay obligación de cotizar a seguridad social como independiente. ¿Por qué? Porque pues no hay capacidad de pago, ¿sí? Entonces, pues hoy como están regladas las normas, pues no habría la necesidad en ese sentido y no habría la obligación, y en ese sentido pues no tendría que cotizar como independiente. Y la segunda pregunta es si una persona, un adulto mayor ya de 60 años, tiene ingresos, ¿está obligado a cotizar? En principio, sí. Todas las personas que tengan capacidad de pago tienen la obligación de cotizar a seguridad social. ¿Esto por qué? Porque así lo regla la Ley 100 de 1993 en los principios de la seguridad social. Allí está arreglado efectivamente que existe la obligación de cotizar a seguridad social por parte de las personas cuando tengan capacidad de pago, es decir, un ingreso igual o superior a un salario mínimo. Ahora bien, esa obligación pues dependerá si en ese momento la persona tiene la obligación de cotizar a pensión o no. También, pues digamos que siempre va a haber la obligación de cotizar a salud, más bien. En pensión, pues dependerá, porque si la persona ya está pensionada, por ejemplo, si es mujer, ya tiene 60 años, pues pensionó a los 57 años y ya está pensionada, pues ya no tendrá la obligación de seguir cotizando a pensión. Si es hombre, pues sí tendrá la obligación de cotizar. Si estaba afiliado a un sistema de pensiones, tendrá la obligación de seguir cotizando a pensiones hasta que no tenga capacidad de pago o hasta que cumpla los requisitos para pensionarse. Si es una persona que ya tiene los requisitos cumplidos para pensionarse y ya está tramitando la pensión, pues podrá cesar esa cotización a pensión. Si es una persona que tiene más de 50 años si es mujer, o si 55 años si es hombre, como vamos en este caso, y esa persona hasta ahora va a empezar a generar unos ingresos y nunca en su vida, nunca cotizó, se afilió a un fondo de pensiones, pues ya no tendrá la obligación de cotizar. O si esa persona había cotizado en algún momento y solicitó la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva, y en esos casos, pues tampoco existirá la obligación de cotizar a pensión. Digamos que, salvo esas 4 circunstancias que se puedan presentar, todo el resto de personas tendrán que cotizar siempre a pensión y salud. Listo. Juan pregunta, una persona colombiana
que se encuentra viviendo en el exterior, es miembro de una junta directiva, recibe honorarios por pertenecer y asistir virtualmente a la junta, debe aportar a la seguridad social, es decir, EPS y pensión, y si lo hace debe hacerlo sobre el 40%. Bueno, si la persona no tiene la calidad de residente en Colombia, no está obligado a cotizar a seguridad social. No está obligado a cotizar a seguridad social. ¿Por qué? Porque precisamente las normas dicen que en seguridad social solo estamos obligados a ser cotizantes cuando usamos el servicio, ¿cierto? Entonces, si la persona no reside en el país, no viene por acá hace muchos años, es miembro de una junta directiva, pero hoy con la virtualidad, pues lo hace de forma virtual, o viene solamente a la junta directiva y vuelve y se va para su país de donde reside, pues no está obligado a cotizar a seguridad social por esa circunstancia. Entonces no habría lugar a ello. Bueno. Doctora Cero, muchas gracias. Doctora María Llanes, muchas gracias por su aporte. Bueno, Juan, gracias por estar presente. A todos los que preguntan por la presentación y por el video, porque saben que la estamos grabando, reitero, aquí en el chat estoy dando dirección del canal, dirección de la página web. Ahí en la ventanita de anexos, ahí colocamos la presentación y en el canal estará subida en 24 horas la grabación del video. Me pueden escribir al WhatsApp 315-521-4065 y con mucho gusto les envío el link al WhatsApp. Bueno, entonces vamos con Nicolás. Dice, ¿es posible que los independientes puedan pagar seguridad social por días? Es decir, tener un contrato de tan solo 4 días y que el IVA lo calcule bajo estos días. Bueno, digamos que allí el artículo 244 de la ley 1955 contemplaba la cotización por cuando se tuviesen contratos de prestación de servicios personales, solamente cuando hubiesen contratos de prestación de servicios personales, y esos contratos fuesen inferior a un mes, esos contratos, y el independiente cotizara a riesgos laborales, esos independientes podían cotizar por el tiempo que durara el contrato. El contrato duraba 3 días, pues por 3 días, y duraba 8 días por 8 días, y duraba 20 días por 20 días. ¿Sí? Y eso utilizando un tipo de cotizante, que es el tipo de cotizante 59 a través de PIL. Del resto, todo independiente que tenga contrato de prestación de servicios debe cotizar mes. Puede cotizar la fracción de mes al momento del inicio del contrato, pero de ahí en adelante tendrá que cotizar mes completo. Listo, doctor. Vamos entonces con Delfina Gutiérrez. Abre el micrófono, por favor. Buenas tardes, doctora Cero. ¿Cómo están? Tengo una consulta. Ahí en la parte de lo que es el esquema de producción de costos, actividades generales, hay una bolita que dice actividades inmobiliarias y ahí está aplicando 65.7. Y hay una partecita que son rentistas de capital, no incluye ingresos por dividendos y participaciones, del 27.5. En el caso, por lo menos, de las personas naturales que tienen arrendamientos y adicionalmente pues tienen la otra actividad que es asalariados, en ese caso aplicaría la parte de rentistas de capital, ¿cierto? El 27.5. ¿En qué condiciones aplicaría la parte de actividades inmobiliarias? Actividades inmobiliarias está muy relacionado cuando yo, por ejemplo, me dedico a la administración de bienes inmuebles, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puede ser que yo tenga una oficina de arrendamientos, ¿cierto? Entonces, pero ahí no entrarían las personas jurídicas porque entraría personas jurídicas independientes, independientemente, ¿no?
La mayoría No, de las o sea, empresas inmobiliarias son personas jurídicas. sí, pero puede ser que uno tenga esa figura como persona natural. Digamos que así lo tiene contemplado el DANE, ¿cierto? Dentro de su clasificación de actividades económicas. Y esas actividades económicas están contempladas también para personas naturales. Entonces, si una persona natural desarrolla esa actividad, recordemos que estas actividades que están acá son unas actividades macro que están uno las puede consultar en la consulta DANE, sección revisión 4 del DANE, y allí pues puede efectivamente validar estas actividades, o sea, cuáles son las actividades económicas o el código SIU que está asociado a esa actividad que está desarrollando. Entonces es un poco como para que lo tenga uno presente, que no es yo miro a ver si a mí me da dentro de esa actividad económica. No, pues tengo que mirar si la actividad que yo desarrollo está efectivamente allí contemplada. Así no sea una inmobiliaria, pero de pronto tenga actividades relacionadas con inmobiliaria. Sí, correcto, sí, correcto. Ya. Entonces yo tengo que revisar ese código SIU que yo tengo, ¿sí? Si se aplica dentro de esa actividad o esa macroactividad económica. Estoy tratando aquí de abrir la página del DANE para explicarles un poquito cómo es que funciona ese ejercicio, que pronto puede ser muy útil para cuando ustedes hagan esa consulta. Otra pregunta, doctor, en la parte de lo que son los rentistas de capital, que es la parte de los arriendos, ahí por lo menos si se paga por lo menos administración y todo eso, ¿podríamos incluir eso como costos? Si quien la asume es el arrendador, sí. Sí, la parte de administración, que siempre uno paga es la administración, prácticamente el arrendador. Sí, digamos que si así está arreglado y hay prueba de que el arrendador es el que lo paga, sí, es un costo totalmente deducible. Sí, ahí se hace la comparación entre lo que corresponde con los costos y el porcentaje para mirar cuál es el que le beneficia a la persona, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Muchas gracias, muy amable. Mucho gusto. Doctora Cero, tenemos 4 preguntitas más, pero pues el tiempo ya lo tenemos casi sobre el... Sí, pero si quiere, doctora María Janet. La ciudad y también tiene su tiempo para sus otras actividades. ¿Nos da tiempito para hacerlas o que me las manden al chat y yo se las comparto? Usted me dirá. Hagámoslas de una vez, doctora. Entonces, pero si quiere, permítame un segundo para redondear la pregunta anterior. Ajá. Entonces yo les muestro aquí, me confirman si ya ven ahí. Sí, la vemos, las actividades inmobiliarias. Entonces, si ustedes ven acá, las actividades inmobiliarias están en la sección L, ¿cierto? Y eso, digamos que esta es la circular DANE, revisión 4. Y allí básicamente podríamos encontrar los códigos de actividad económica. Entonces, mira, por ejemplo, 6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, ¿sí? Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato. Entonces, si mi actividad económica es esta, el 6810 o 6820, yo pertenezco a la sección L, que es actividades inmobiliarias. Y esa será la que yo me pueda descontar, ¿sí? Aquí, por ejemplo... Una pregunta. En la parte de la persona tiene esa actividad económica dentro de las actividades, pero la tiene como actividad secundaria, porque la actividad primaria la tiene solamente la parte de lo que es laboral. Asalariado. Asalariado, sí, la 0010. Sí. Y la 6810 la tiene como actividad secundaria, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo podría aplicarle como actividad inmobiliaria el porcentaje. Claro, ¿por qué? Porque yo estoy construyendo una base de cotización que está centrada en una actividad inmobiliaria. Entonces,
Aunque no sea comerciante, porque como las actividades según la Cámara de Comercio, las actividades inmobiliarias las efectúan las personas jurídicas. Y, ¿sí? Y esa es la cuestión. O sea, no implicaría ahí que yo sea comerciante ni nada de eso. Simplemente estoy haciendo una actividad y puedo acogerme al otro porcentaje que me beneficia, que es el 65.7. Correcto, correcto. ¿Sí? Así yo tenga como actividad principal asalariado. Sí, 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 claro. Por eso es que yo les decía que si yo tengo una multiplicidad de actividades, por ejemplo, yo me dedico a actividades inmobiliarias, pero también me dedico aquí a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria. Y vámonos por aquí abajo a otra actividad y entonces también me dedico, ¿qué pasó? Por acá, me dedico a actividades de mantenimiento y reparación de computadores, que está aquí, mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones, ¿sí? Entonces, pues mira que yo tengo 3 actividades, entonces me tocará tomar la sección S, que es otras actividades de servicios, que lo veíamos ahí que está la que veíamos ahorita de actividades de asesoría y no sé qué cosa, y la actividad de inmobiliaria. Entonces tengo prácticamente, yo siempre les digo que esto es como cuando yo hablo tributariamente, ahorita que estamos haciendo las declaraciones tributarias, cuando hablo tributariamente de las cédulas, ¿sí? Entonces, que yo hago como por cada actividad que realizo, hago como una mini cédula, una depuración de mi base de cotización. Es así. O sea que no propiamente tendría que ser dentro del grupo de los rentistas de capital, sino podría tomarlo como inmobiliaria. Si mi actividad económica dice eso, sí. Porque si yo tengo, por ejemplo, como actividad económica, no sé, rentista de capital, ¿cierto? Pero por el otro lado yo estoy colocando una presunción de costo de la actividad 68, la que estamos viendo ahorita, 68. Pues cuando me vean en una revisión, van a decir, venga, pues usted en su RUT, en sus actividades económicas, usted no tenía establecida esta actividad económica, entonces yo no le reconozco ese costo, sino que usted era rentista de capital, entonces usted le procedía, era el es que esté la 6810 dentro de las actividades económicas, para que quede ahí, independientemente si está rentista de capital, por la parte de los rendimientos y la parte del asalariado, la 0010. Independientemente de eso, pero debe estar la 6810 como actividad económica, para que yo pueda tomarla como actividad inmobiliaria y pueda hacerme una deducción en la parte del costo de 65.7. Listo, doctor, muchas gracias. Un gusto. Doctora María, entonces las preguntitas que nos hacen falta. Sí, a ver, Gloria Edith, Sebastián, Ana Machado, Andrés Mauricio, por favor, estar atentos. Gloria Edith, abre micrófono de pregunta concreta. Gloria, abre micrófono, Gloria. Bueno, vamos con Sebastián. Sebastián, abre el micrófono. Haz tu pregunta. Tampoco. Ana Machado. Ana, abre micrófono. Andrés Mauricio Mosquera. Doctor, nuevamente, una consultica y rápida. Una persona tiene un contrato por prestación de servicio, vale 1,5 millones al mes, pero yo le aplico la presunción, el IBC del 40%, me daría que eso me da 600,000. Si yo le resto esos costos, ese 40%, el 1,5 millones, me da 900,000 pesos. ¿Debería de aportar a la seguridad social esa persona? Pero tiene un contrato de prestación de servicios, no tiene costos ni gastos asociados. No, pero sí tiene el 40%. Pero no, acuérdese que el ingreso, lo que me determina la obligación de cotizar es que mi ingreso neto sea igual o superior a un salario mínimo. Sí. Entonces, ¿cuál sería mi ingreso neto? 1,500,000, ¿sí? Ese es mi ingreso neto. Que yo puedo
aplicarle el 40% para hacer mi cotización, sí, pero sería 600, pero como me dice la norma que la base mínima de cotización de un independiente mensual es un salario mínimo, entonces es 1.000.000. O sea que sí o sí siempre lo debo de equiparar al 1.000.000 de pesos, así el 40% me dé por debajo, porque yo parto es de el ingreso. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, Ana, ya pudiste abrir micrófono. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Doctor, yo tengo una pregunta. Las personas que son comisionistas, ellos reciben tienen unos ingresos altísimos en las cuentas bancarias, ¿sí? Por ejemplo, ellos compran y venden maíz, ¿sí? Y mueven 1.500 millones de pesos en la cuenta. Pero realmente esos 1.500 solamente le corresponden a ellos 50 millones de pesos al año. Sobre eso yo le hago la cotización para el pago de seguridad social. Le debo hacer la cotización sobre el valor mensual. Es mensual, es que no es anual. Sí, La mensual. cotización, o sea, si yo, por ejemplo, yo lo que hago es que hoy que estamos en los primeros días del mes de octubre, yo miro qué pasó en septiembre. Yo digo, vea, él compró 200 millones de pesos y esos 200 millones los vendió en 205 millones de pesos. Es decir, que él se ganó 5 millones de pesos por esa transacción. Bueno, entonces mi base de cotización son 5 millones de pesos, ¿cierto? Yo tengo mis ingresos, tengo el costo, o sea, cuánto me ingresó, cuánto me costó, ¿cierto? Y pues esa diferencia es mi ingreso neto. Y mi ingreso neto, entonces, pues son 5 millones y 5 millones será mi base de cotización hoy en día. Doctor, buenas tardes, ya pude. Bueno, muchas gracias, me informan. Con Doctor, gusto. buenas tardes. Buenas tardes. Para profundizar sobre el tema de cuando nosotros los profesionales declaramos renta y el costo en la declaración de renta es inferior al costo presunto de la UGPP, ¿hay algún problema que en la declaración de renta la utilidad fiscal sea mayor a lo que cotizamos en seguridad social con los costos estimados? No, hoy en día no. Hoy en día no, ¿por qué? Porque ya está la norma, ya la norma está escrita y la norma dice, oiga, usted puede tomar o sus costos reales, ¿cierto? Mes a mes, o si lleva contabilidad, pues el valor que le demuestra el costo, y si no, pues puede utilizar el esquema de presunción de costos. Usted sí decide y opta por el esquema de presunción de costos, y por ejemplo, por ejemplo, rentista de capital. Y supongamos que usted es rentista de capital y usted solamente, lo único que ha pagado de su renta de capital, de ese inmueble que usted está rentando, es el impuesto predial. Y el impuesto predial nunca llega a ser más del 10% del valor digamos que póngale que es un canon de arrendamiento. Es un canon de arrendamiento. Al año el impuesto predial es un canon de arrendamiento. Entonces usted llega y dice, oiga, y aquí la norma, el decreto 1601 para los rentistas de capital dice que yo todos los meses me puedo descontar el 27,5%. Entonces usted va y usted declara renta y usted dice, mire, yo recibí del arrendamiento 5 millones de pesos mensuales, pero el único costo que tengo soportado realmente es el impuesto predial. Entonces yo me desconté el impuesto predial porque es un costo deducible en renta, ¿cierto? Porque es producto de una actividad económica que yo realizo. Y entonces yo digo, ok, entonces yo me puedo descontar ese impuesto predial, pero no tuve más. Y entonces allá yo voy a ver que usted tuvo, supongamos que 55 millones de pesos de ingresos. Su utilidad fue 55 millones de pesos. Pero aquí me está diciendo que su cotización puede ser 5 millones de pesos y puede aplicar el 27%. Pongamos el 25%. Entonces usted dice, aquí vea que me está descontando 1.250.000 todos los meses, o sea, eso le está cotizando sobre 3.350.000. Entonces, si usted está descontando más y a seguridad social, pero la norma se lo permite. Usted, si yo lo llegase a requerir algún día, usted me dice, no, yo aplique el esquema de presunción de costos que mi actividad económica es rentista de capital y mire, ahí está, ahí me da, y está perfecto. Eso aplica para todas las actividades, o sea, no hay ningún problema que en todas las actividades pase eso. Eso aplica en todas las actividades. Bueno, muchas gracias, doctor. Con gusto.
Bueno, vamos con Jenny, la última. Cerramos con Jenny. Jenny, abre el micrófono. Hola. Hola, Buenas Jenny. tardes. Qué pena, es que estaba haciendo unas vueltas por acá, pronto vamos a escuchar mucho ruido. Bueno, tranquila, Quería hacer una lo escuchamos perfecto. Ok, gracias. Tengo un comerciante que tiene varias actividades económicas. Dentro de las actividades que tiene en el RUT tiene más o menos 4 o 5 porque mueve varios productos. Y además él alquila bodegas, tiene 2 bodegas para alquilar, pero no le alcanza a colocar en el RUT la 6810. Pero obviamente recibe ingresos por allí porque él factura. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Se podría manejar de alguna manera esa parte que no esté en el RUT la actividad de él? Sí, todo es netamente probatorio. Todo es netamente probatorio. Pues probará que tiene un ingreso recibido porque tú dices, él factura. Entonces tiene una factura donde está demostrando el ingreso, la naturaleza del ingreso, y en la aplicación de costos, pues será totalmente razonable que pueda aplicar el costo presunto. Ah, perfecto. O costo real, pues. Uh-huh. Sí, sí, todo es en netamente probatorio. Ok, vale. Muchísimas gracias, yo le pago. Gracias, María Janet. Bueno, gracias a todos los presentes. Ya saben que esta grabación de esta conferencia la pueden ver por el canal. Una última pregunta muy pequeña. Dígame, Andrés Mauricio. ¿Cuál es el tope máximo que tiene una persona para pagar por seguridad social? Es decir, yo soy asalariado, gano 30 millones, en donde trabajo me sacan para el pago de la seguridad social, pero por fuera tengo honorarios por 10 millones sobre los cuales me exigen pagar seguridad social. ¿Debo de pagar por cada uno independientemente o hay un tope máximo? Bueno, entonces recordemos que el artículo 18, permítame, yo confirmo, de la Ley 100 de 1993 establece, el artículo 18 establece que la base máxima de cotización será de 25 salarios mínimos, sí, en proporción de los ingresos, en proporción de los ingresos que perciba. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos dice? Esperen, permítame un segundo, yo lo leo acá para decirle claramente cuál es. Es el artículo 18, entonces me habla del tope de los 25 salarios mínimos, ¿cierto? En proporción a los ingresos que perciba el cotizante. Entonces, el obligado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 30 millones de pesos como asalariado y además como independiente, por ejemplo, con un contrato de prestación de servicios, yo tengo 10 millones de pesos, pues en total yo percibo 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos en salarios mínimos son 40 salarios mínimos. Entonces yo tendría que hacer una proporción y decir, ¿a cuánto equivalen 10 salarios mínimos y a cuánto equivalen 10 millones y a cuánto equivalen 30 millones? Entonces, del total de mi ingreso, que son 40 millones, yo diría, bueno, entonces, 10 millones que recibo como independiente es el 25% y 30 millones son el 75%. Entonces, yo me voy con eso a los 25 salarios mínimos y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el 25% de 25 salarios mínimos? Entonces, pongámosle allá, de 25 millones, el 25% son 5 millones, ¿sí? Pongamos. Sí. Entonces yo digo, ok, entonces yo voy a cotizar como independiente sobre 5 millones y como dependiente me tendrían que cotizar sobre 20 millones. Esa es la proporcionalidad. Ahora bien, lo que pasa es que eso en la realidad, eso está escrito en la ley y así debería operar. Pero en la realidad eso no aplica. ¿Por qué? Porque muy seguramente el empleador, el que es empleador que le paga 30 millones, dice, no, yo cómo sé que usted sí va a pagar allá por los otros 10 millones de pesos que le corresponden. ¿No? Yo le cotizo por mis 25 salarios mínimos y me quito este dolor de cabeza y usted mire allá a ver qué hace. Entonces ahí empieza, pero el tope está arreglado en 25 salarios mínimos. Hay un proyecto de decreto que lo iba a subir a 40 salarios mínimos. Sí, eso lo miré que lo querían subir a 40, pero entonces digamos, después de que mi empleador me haya sacado a mí por mi tope de los 25 salarios,
ya no tendría que aportar como independiente porque ahí ya quedó todo. No tendría, pero ahí hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que usted realizando su actividad, como por ejemplo, si yo lo contrato a usted o lo contrato a una empresa X, que es la que le está pagando los 10 millones de pesos, ¿cuál sería la implicación de que usted no cotice riesgo, que usted no cotice seguridad social por el contrato que tiene? Que donde se materialice el riesgo, por ejemplo, los riesgos laborales se materialicen, como contratista independiente, pues yo soy solidariamente responsable sobre lo que a usted le pasa. Entonces yo tendría que mirar cuál es la implicación de que si usted se cae realizando la labor que hace conmigo como independiente y usted se cae, se parte una pierna, lo incapacitan y usted dice, no, pero eso fue un accidente laboral porque es que había algo allá y me demanda, pero usted no pagaba por el contrato que tiene, entonces yo soy solidariamente responsable con usted. ¿Yo qué le diría? No, usted me cotiza a mí por mi contrato y si le pasa algo, yo estoy cubierto, ¿sí? Y ya será usted el que tenga que arreglar allá con su empleador, o si no, pues terminará cotizando más de lo que tendría que cotizar. Y una pregunta, muy complejo. Dado el caso, yo le podría decir a la empresa, vea, cotíceme proporcionalmente sobre este valor que yo acá voy a pagar el resto, o la empresa me podría pagar sobre sus 25 salarios, yo puedo hacer mi aporte y yo podría reclamar ese excedente por haberme pasado los 25 salarios. Sí podría, pero eso es un tema muy complicado. La verdad que eso, después de que se reciben los aportes, ya que haya la devolución de los mismos es muy difícil. Ok, bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias a todos ustedes por estar aún presentes. Gracias, señora Maja, muy amable por su invitación. Bueno, les recuerdo, hoy día 6 de octubre a las 7 de la noche, vamos a estar con el tema novedades en la gestión de la seguridad social en el trabajo, modelos contemporáneos, a cargo de Carlos Arturo Ceballos y Astrid Elena Arias. Los esperamos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, que descansen. Mi doctora Acero, mis respetos como siempre. Gracias. Muchas gracias. Doctora Acero, bendiciones. Gracias, María Janet. Gracias, doctora Acero. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos, que estén muy bien. Un placer, doctora María. Muchas gracias. Ya puedes venderlas.